Señor. Aquellos que cargan la palabra del Señor van a dar fruto por la perseverancia. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese. Por eso le digo desde el principio que la perseverancia premia. Amén. Amén. Usted tiene que aprender a perseverar así como Israel. En el castigo tiene que aprender a perseverar. Sea la estación que sea, tenemos que perseverar. Porque solamente con perseverancia se dan los frutos. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Para siempre su misericordia. Amén. Entonces sigue diciendo, y andarán llorando el que lleva la preciosa semilla. Jesucristo le dijo a sus discípulos, vuestra tristeza se convertirá en ¿qué? En gozo. Amén. Amén. Siempre me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo predicaba, cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas. Hablaba de la tristeza, de la agonía, del dolor que llevaba, las veces que había sido apedreado, las veces que había sido latigado, las veces que lo había metido a la cárcel. Pero el apóstol Pablo seguía perseverando, porque él decía, ay de mí si no predico el evangelio. Porque conocía cuál era su razón de vivir, porque conocía su propósito. Y que cuando tú conoces tu propósito, puedes perseverar hasta el fin. Cuando tú conoces la identidad que tienes. Por eso dice, andarán llorando, caminando el que lleva la preciosa semilla. Pero ¿por qué el que lleva la preciosa semilla no la suelta? Porque sabe que cuando venga, con regocijo va a venir, con regocijo va a sembrar, con regocijo va a cegar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Hay veces que uno va sembrando y uno sabe que la cosecha no es mucho. Gloria. Gloria a Hay veces que Dios. uno siembra y uno sabe que la cosecha va a tener pérdida. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Muchas veces cuando uno está sembrando, llegan momentos, llegan días, los pájaros se comen la semilla, algo falla y no se da la cosecha que esperamos. Muchas veces pasa eso y a veces hay pérdida. Pero por eso dice, andará llorando, caminando el que carga la preciosa semilla. Porque lo dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la perseverancia, porque llevarán frutos por perseverancia. Amén. 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 Son aquellos que hemos Gloria a decidido Dios. tomar la preciosa semilla. Porque hay un llamado. Porque hay una misión, porque hay una identidad, porque hay un propósito, porque hay una palabra. Porque el que carga la preciosa semilla sabe lo que porta. Que aunque pesa, que aunque está llorando, sabe que lo que carga no es cualquier cosa, es una preciosa semilla. Donde otro ve una semilla, no, el que la carga dice, yo cargo la preciosa semilla. Otro carga semilla, yo cargo la preciosa semilla. Gloria a Dios. Qué bueno. Y aplaudan si le va a aplaudir. Por eso el que anda caminando, el que anda llorando, se consuela, porque ese era el consuelo del apóstol Pablo. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, usted ve cuántas veces el apóstol Pablo se consolaba con que su galardón estaba en el reino de los cielos. Por eso escribía, no vemos las cosas que se ven, sino que las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Porque él sabía que lo que él cargaba era una preciosa semilla. Gloria a Dios. Porque él era de esos apóstoles que permanecía predicando el evangelio, así lo tuvieran que matar. Porque ahora él conocía y él se dio cuenta porque era que tantos cristianos podían morir por el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos sabían el peso que cargaban en esas manos. Gloria Porque a sabían Dios. que cargaban la preciosa semilla. Aleluya. Porque saben que cargan algo de valor. Gloria a Dios. Pero muchas veces perdemos el conocimiento, nos volvemos inconscientes del valor que cargan. Gloria a Dios. Nos volvemos inconscientes de la palabra, del don, del ministerio, de la semilla que usted carga, de lo valioso que usted carga. Usted sabe que antes de usted vender algo, usted muchas veces tiene que pedirle una segunda opinión, un segundo punto de vista, hasta a veces tiene que hablar con alguien profesional. ¿Sabe por qué? Porque esa persona profesional está encargada de darse cuenta de lo que vale la casa. Gloria a Dios. Porque a veces usted se puede dar cuenta, no, y la casa se ve bonita, la puede vender en unos 5,000, pero el que es experto, el que le echa el ojo bien, sabe la ubicación.
sabe el espacio, sabe cómo entra el viento, sabe si tiene agua, sabe cómo le llega luz y sabe el verdadero valor que tiene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay gente que por ignorancia no se dan cuenta de lo precioso que cargan encima. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Amén. ¿Sabe qué se dio cuenta el pueblo de Israel en esta situación? Se dieron cuenta que lo que cargaban era precioso. Amén. Se dieron cuenta que tenían que doblegarse para darse cuenta, porque hasta que no se agacharan y miraran, porque hasta que no doblegaran la cerviz, el cuello, el corazón, no se iban a dar cuenta, no iban a mirar que lo que cargaban era precioso. Gloria a Si Dios. usted supiera lo precioso que Dios le da a usted, la semilla, el galardón, la bendición, el propósito, el ministerio, el futuro. La Biblia ya nos los había explicado que andarán llorando, caminando el que carga la preciosa semilla. Gloria a Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Israel tenía que acordarse, sus 70 años, tenía que acordarse que el Señor dijo que algún día nos iba a devolver Israel. Que algún día le iba a volver la hermosura a Sion. ¿Sabe qué me acuerdo de yo? Que cuando destruyeron el templo, usted sabe quién construyó el primer templo, lo construyó Salomón. Y si usted se coloca a leer el libro de Reyes, de Crónicas, usted se da cuenta de las especificaciones, de los querubines, de que todo hecho era de la mejor madera, era hecho de oro, era hecho de la mejor plata. Y cuando derrumban el templo, cuando el Señor manda a reconstruir el templo, que habla con Zorobabel, que despertó el espíritu de Zorobabel y de hombres que andaban con él, dice la Biblia en el libro, si no me equivoco, del profeta Ageo, que le habla y la gente empieza a llorar. ¿Por qué? Porque la gloria que había en el templo se había perdido. Ellos eran pobres, no tenían nada. Y la gloria que tenía el templo era enorme, había oro por montones. Lo que veía todo era hecho de oro. Todo tenía plata, todo tenía piedras preciosas. Aleluya. Entonces lo que miraba el pueblo de Israel cuando volvieron del cautiverio ya no era que estaban cautivos, era que ya no podían darle al templo la gloria de antes. Y el Señor le empieza a decir, no te preocupes, porque la gloria postera será mayor que la primera. Porque andarán llorando, caminando lo que carga la preciosa semilla. ¿Sabe cuál era la tristeza que tenía Zorobabel y tenían los ancianos? ¿Por qué le digo los ancianos? Porque los ancianos fueron los que vieron la primera gloria, los jóvenes no la veían como era antes. ¿Por qué? Porque habían nacido mucho en el cautiverio. Mas los ancianos habían visto la primera gloria del templo y decían, pero es que no tenemos los recursos para poder darle al templo la gloria que tenía antes. Y el Señor le habla por medio del profeta Ageo, no te preocupes porque la gloria postera será mayor que la primera. Y el pueblo de Israel se vive declarando y andaremos llorando, andaremos caminando pero cargando la preciosa semilla, porque yo sé que volvería a venir cargando con alegría, cargando con regocijo mi gavilla. ¿Sabe cuáles son las gavillas? El fruto. Dios es bueno, Gloria a Dios Dios. es santo. Amén. Amén. Mas volverá a venir con regocijo cargando sus gavillas. Solo Dios sabe lo que nos ha dado, el propósito que hay, el poder que hay. Cuando Nehemías empezó a reedificar los muros de Jerusalén, no faltaron Sambalán, no faltó Tobías que empezaran a decir, si alguna zorra pasare por esos muros los derribará. Eso es como que estén diciendo, si pasa un perro y lo toca se caen las paredes. Gloria a Dios. Porque ¿saben qué hicieron los Nehemías y sus compañeros? Tomaron las mismas piedras con las que habían derrumbado antes los muros. Piedra por piedra, las mismas piedras que se fueron antes fueron las mismas que volvieron a colocar. Una por una fueron colocándolas. Dios es bueno. Amén. Amén. Los muros tuvieron las mismas piedras. Volvieron a colocar los mismos cimientos que la gente había quemado, que la gente había olvidado, que la gente había atropellado con los caballos por donde pasaban, los que pisaban, rompían las piedras. ¿Sabe por qué? La diferencia entre la piedra y el bloque. Usted pisa el bloque, usted le pega al bloque y el bloque se rompe, pero la piedra no. Usted la puede quemar, usted la puede golpear, pero si no le da bien duro no la quiebra. Dios es bueno. Por eso es que Nehemías volvió a reconstruir las murallas con las mismas piedras. Porque otros pueblos a lo mejor lo hacían con grea, a lo mejor lo hacían con bloque, no sé con qué lo hacían. Pero Nehemías conocía que las primeras piedras tenían que ser colocadas de nuevo. Porque esas piedras tenían una fortaleza de años. Antes de 70 años esas piedras todavía seguían ahí. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo decía el cántico que cantaba antes el pastor? Que esos son los viejos muros que si tuvieran vida
¿Sabes? Esa canción habla de los muros, que si los muros tuvieran vida. Tierra bendita, si esa tierra hablara. Si esas piedras hablaran, las mismas piedras que derrumbaron hablaran, diría, vuelvan a colocarlo una por una. Y eso fue lo que hizo Nehemías, volvió a tomar piedra por piedra. Y a lo mejor lo que era Sanballat, Tobías, los árabes empezaron a decir, si vuelven a colocar la misma piedra, vamos a volver a derrumbar, pero no. ¿Por qué? Porque aunque derrumbaron las piedras, seguían ahí intactas. A lo mejor tenían un poquito de humo, a lo mejor estaban humadas, estaban negras, pero una limpiadita y vuélvalas a colocar. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso es que en el templo, cuando la gente estaba triste porque la gloria del templo había sido tan grande, en ese tiempo, ¿qué había? En ese tiempo habían hombres capacitados. En ese tiempo, cuando usted lee el libro de Crónicas, el libro de Reyes, cuando Salomón pide ayuda para construir el templo, le habla a tanta gente capacitada. El primer templo se construyó con los mejores arquitectos, con las mejores maderas, con los mejores oros, con la mejor plata. Que en los tiempos, dice la Biblia, que en los tiempos de Salomón la plata era tanta que ya era aborrecible, que ya no era estimada, que ya no se le veía con valor. ¿Por qué? Porque tenían demasiado, eran ricos. Entonces cuando llegan los tiempos de Zorobabel, los ancianos que han visto la primera gloria dicen, ¿cómo nosotros vamos a llegar a hacer un templo como el que hizo Salomón? Si en los tiempos de Salomón fue uno de los mejores reinados que hubo en cuanto a la economía. Pero el profeta, Dios le manda a decir por el profeta, no se preocupe, porque la gloria postrera será mayor por la primera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque aunque anden llorando y caminando, cargando la preciosa semilla, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Amén. Fueron colocando piedra sobre piedra, fueron colocando los mismos muros. Fueron colocando piedra sobre piedra, y aunque pasaban gente empezando a hacerle calumnia, empezaron a insultarle, empezaron a distraerlo, empezaron a llamarlo. ¿Sabe cuántas veces Nehemías tuvo que hacerle caso omiso a lo que le decían? Porque a veces lo llamaban, le decían, Nehemías, tenemos que reunirnos contigo, y Nehemías le digo, yo hago una gran obra y no puedo dejarla. Entonces a veces tenían que estar con la espada en una mano y con la pala en la otra. Perdón, y la otra con la pala, la otra con la piedra, la otra con el cemento, la otra con el barro y la otra con la mano. Y se daban la vuelta, unos estaban de guardia, otros estaban construyendo, después otros iban a la guardia y otros construyendo. Y así iba uno para acá y otro para acá, uno para allá, y no había descanso hasta que se reconstruyó el templo. Perdón, hasta que se reconstruyeron los muros. Aproximadamente unos 50 días duraron reconstruyendo los muros. El templo fue algo distinto. Porque el templo empezó a construirse, y dice la Biblia que empezaron a colocar los cimientos del templo, la base del templo empezaron a colocarla de nuevo. Pero hubo un problema. Pregúntame, ¿cuál fue el problema? No le escuché, ¿cuál fue el problema? El problema fue que detuvieron la obra. ¿Por qué? Porque no falta el Sanballat y Tobías, llenaron a aquellos hombres, empezaron a hacer cartas y empezaron a decirle cosas a los reyes. Mire que estos se van a rebelar y van a dejar de pagar los impuestos al rey de no sé dónde. Y así empezaron. Entonces detuvieron la obra aproximadamente unos 10 años. Por ahí se ronda lo que se detuvo la obra. Entonces después a los años el Señor vuelve a despertar el espíritu de estos hombres. Él dice, retomen la obra. ¿Por qué? Porque ya está la base hecha, ya están los cimientos hechos. Ahora falta es construir. Y aunque habían pasado tantos años en esa parálisis espiritual, tantos años sin reconstruir, porque ya le habían dado orden, ya no podían hacer nada. Esas son cosas que a veces se escapan de la mano. ¿Sabe que a veces cuando las cosas se paralizan, echan la culpa a los que son responsables, y cuando sí es verdad, pero hay otra vez a los que les pasa, así como a ellos, no podían hacer más nada. Se dio una orden y si empezaban a construir, pues iba a ser en vano, porque se lo iban a tumbar y los iban a matar, y el día de mañana no iba a haber quien los levantara. Gloria a Dios. Entonces, no toda parálisis tiene que ser por negligencia. Hay veces que, como le dije en un principio, hay temporadas. Gloria a Dios. Hay temporadas en las que se dan frutos y otros que no, pero no tiene que ser perseverante. Amén. Buscando la manera, hay que seguir mandándole cartas al rey. Si no llega un hombre y le manda la carta al rey, mire Señor, queremos volver a hacer lo que en un principio se hizo. Si no se levantaban esos hombres otra vez al mandarle cartas al rey, no se vuelve a reconstruir la obra.
Por eso que como le digo, como hablamos en el libro de Lucas, cuando dice que los frutos los cargarán por perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Dije, bueno, por eso que la perseverancia premia. Gloria a Empezaron Dios. a colocar carta tras carta, empezaron a mandar, empezaron a llamar gente hasta que le dieron otra vez el permiso y volvieron a reconstruir el templo. Amén. Amén. Dije, bueno, Gloria a Dios. dije, bueno, Amén. porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén.